Bueno, ya veréis por los carteles quiénes son. Son dos buenísimas amigas batalladoras de museos. Marian Arlegui es licenciada en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, conservadora de museos desde el año 95. Ha sido jefa del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos entre el 2000 y 2003, jefa de Servicio de Museos del 2003 al 2004 de la Junta de Castilla y León. Desde el 2004 es conservadora en el Museo Numantino en Soria, especializada en investigación celtibérica y gestión cultural. Ha coordinado el proyecto museológico y museográfico del Museo Regional de la Minería en Sabero y la conclusión de la obra arquitectónica y de equipamiento del Museo Etnográfico de Castilla y León, responsable del proyecto museográfico de San Juan de Duero, sección medieval del Museo Numantino, coordinadora y comisaria de múltiples exposiciones, y sus publicaciones, que también son numerosas, tienen un doble objetivo: por un lado, la cultura celtibérica, de la que es especialista, y la historia y la economía de los museos. Ha participado también en la edición de catálogos de arte contemporáneo. Nuestra otra conferenciante es María Carrillo, licenciada en Geografía e Historia y magíster de Museología y Exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece como funcionaria de carrera desde el año 2001 al Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas y Museos, sección Museos del Ministerio de Cultura, y desde el 2006 al Cuerpo Técnico Superior Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, especialidad Museos también de la Comunidad de Madrid, habiendo desarrollado su actividad profesional en el ámbito de las exposiciones temporales y la documentación de las colecciones de museos, en museos como el Museo de Antropología, actual Museo del Traje, el Museo de América, la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, y en la actualidad trabaja en el Museo Arqueológico Regional como responsable de exposiciones temporales. Os doy la palabra. Bueno, yo también, y sé que María lo hará al final. Queremos agradecer, evidentemente, no ya el que se nos haya invitado, que eso puede ser una cuestión menor, sino la celebración de estas jornadas, que son pioneras y que esperamos se repitan, porque consideramos que la cultura es la definidora del grado de civilización de un país y, evidentemente, la aportación de las mujeres no puede permanecer silenciada, sobre todo porque es la mitad del todo y, en ocasiones, incluso más de la mitad del todo. Entonces, con esto, mi invitación a que las jornadas se repitan o se amplíen. Personalmente sí que tengo que dar además un agradecimiento distinto, porque habiéndome preocupado siempre por las mujeres y siempre por la defensa de sus derechos, no había hecho un estudio pormenorizado ni introvertido acerca de cuál había sido la aportación de las mujeres en materia cultural. He sufrido machismos y micromachismos, como todas. He leído a través de la bibliografía los silencios y los he comprobado, los silencios que había de las mujeres que buscaba y no estaban. Pero esto me ha hecho reflexionar más y de pronto me di cuenta, cuando empecé a estudiarlo, que realmente cuando hablamos de las mujeres que se incorporaron a la cultura, hablamos de dos cuestiones: hablamos de género y hablamos de clase. Y ambas cuestiones son absolutamente indisociables y es necesario tenerlas en cuenta. Ello me llevó a tener que contextualizar en qué circunstancias las mujeres acceden a la cultura. Y me di cuenta que sería injusto no hacer un homenaje a todas aquellas mujeres clasificadas en ese saco de obreras que realmente hicieron crearon un clima social de defensa de los derechos, un clima violento, muchas veces arriesgado, porque trabajaban en las fábricas y fueron las pioneras en la defensa de determinados derechos. Creo que hay que reconocerlas a ellas por eso, por esa creación del clima social. Es a ellas a quienes debemos, por ejemplo, la regulación de las jornadas laborales. Es a ellas a quienes debemos también el que se consiguieran derechos como, por ejemplo, el seguro de la maternidad. Es decir, un clima social en el que tenemos que encontrar la raíz de por qué luego estas mujeres intelectuales, en su mayoría procedentes de una clase media, incluso media alta, y procedentes de un entorno intelectual que es una élite, tanto por familias como por amigos, como por herencia, pudieron desarrollar esto. Es un clamor de justicia hacia esas mujeres. Además, con una doble razón. Las hijas, las nietas de aquellas obreras que en su momento defendieron todos estos derechos, pudieron incorporarse a una universidad mucho más tarde, 75 años más tarde, en el tardofranquismo y en el comienzo de la República, de la democracia. Es decir, hacia ellas el reconocimiento por la creación de ese clima social que permitió que después en la República se avanzara tanto. Como datos, único dato, la cantidad de mujeres obreras afiliadas a sindicatos en la Segunda Guerra Mundial
y su capacidad de combate y de lucha. Es verdad, y esto no es un demérito respecto a las mujeres intelectuales de las que hemos estado hablando aquí, que la lucha de esas mujeres obreras fue colectiva. La lucha de las mujeres que se dedicaron y quisieron trabajar lo que llamamos el mundo de la intelectualidad generalmente fue un mundo individual cerrado, acotado, casi de gueto en esas familias y en esos círculos amistosos. Pero las unas y las otras son y tienen que ir de la mano. Con lo cual, bueno, agradezco al Congreso que me haya hecho obligatoriamente bucear en estas razones. Y me parecía justo, además, porque si no, esa élite intelectual la estamos perpetuando olvidándonos de las otras mujeres, ¿no? Bien, hay otra cuestión también, afortunadamente, y agradecerán que María sea mucho más germánica que yo y se ciña al tema de la ponencia, porque realmente les estoy transmitiendo una reflexión que para mí ha sido absolutamente necesaria para comprender a las pioneras conservadoras. Hay algo que es triste y es que, evidentemente, la evolución en la educación de la mujer y en los parámetros o necesidades educativas que el Estado consideró que era necesario que la mujer se formara, va vinculado al desarrollo del trabajo. Esto que podría decirse que es de algún modo un materialismo histórico, por mi parte, bueno, creo que puedo defenderlo. El trasvase de efectivos muy numerosos de hombres y mujeres en la industria, en la primera revolución industrial, conllevó una cierta de mejoras, entre comillas, de índole laboral. Pero la segunda revolución industrial, que es igualmente importante, o más en España, y que tiene que ver con la comunicación, con el telégrafo, con todo el desarrollo de las telefonías, hizo que inmediatamente la mujer tuviera que formarse y educarse en trabajos que el hombre no iba a hacer nunca, pero que requerían un cierto conocimiento. No me refiero, por supuesto, a las leyes educativas que otras con mejor conocimiento que yo ya han citado aquí. Los estratos medios de la sociedad serán quienes ocupen esos puestos de la segunda revolución industrial. En cualquier caso, en la educación, desde el principio, existe una pugna que ha llevado hasta el presente y que de algún modo es la lucha entre la tradición católica conservadora, asumiendo que educar madres es educar hijos, con la importancia que esto tiene y que bueno, sería un tema apasionante, pero sobre todo en la determinación de qué grado de educación requiere la mujer y es conveniente darle. Y por otro lado, la segunda corriente, que es la liberal y laica burguesa, que desde luego en la que se encuadra la institución libre de enseñanza, que, bueno, de historia tan apasionante. Claro, los objetivos de la educación de la mujer es, si es madre, instruir a los hijos y, por supuesto, atender al marido, que debe ser feliz. Si es soltera, la cuestión se complica porque necesita los medios necesarios para vivir. Si es de clase alta, bueno, pues una educación es interesante para que el matrimonio no se convierta solamente en un contrato. Si es de clase baja, tiene más problemas en casos de soltería, viudedad, etcétera, y pende la amenaza de la prostitución. Si es clase media, elegir libremente un marido. Y, por supuesto, en general y siempre hay una necesidad de educación para resolver los problemas económicos. Podemos decir que los inicios de la sociedad clasista no fueron en absoluto nada favorables a la expansión de la educación en todas las clases sociales. Bueno, pensarán que tal vez sea un poco frívolo las láminas que he elegido, pero he querido ejemplificar de algún modo a través del vestuario, que no es nada frívolo, cómo evoluciona todo el periodo que estamos tratando en la actualidad, o sea, desde los primeros trajes de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, ese ideal del eterno femenino, en fin, en el que no hace falta que me detenga, pero a la vez he querido recordar que mientras eso ocurre, el mundo rural español es como es, el mundo de las fábricas es como es, y abajo esa clase media que trabaja en teléfonos o en telefonía. Por supuesto, los años 20, que auguraron lo que fueron los años 30, y donde comienza la esperanza. Pero no olvidemos que eso, la imagen de la derecha, siguió siendo contemporánea de esto hasta hace no demasiado tiempo, ¿no? Me di cuenta también que las mujeres intelectuales tuvieron una ventaja, además, si era la procedencia, si eran urbanas o rurales, ¿no? Y, de hecho, el origen de casi todas de ellas es urbano hasta un momento determinado en el que se facilita el que puedan venir aquí o se encuentran cerca de los centros educativos importantes. Bien,
Bueno, el atraso de España respecto a Europa, que puede ser debatible, nos da datos como que en 1860 el 85,9% de las mujeres eran analfabetas. Y aquí les hago una invitación, no me voy a detener en él, a que conozcan a una figura, Fernando de Castro, que, bueno, en 1868, bueno, apoyé con un grupo minoritario de krausistas, bueno, hace una serie de iniciativas muy curiosas. Es un personaje extravagante, fue capellán de Isabel II, fue rector de la Universidad Central y dimitió, pero es un personaje interesante y a quien se le debe mucho en este sentido. Bueno, Manuel Ruiz Quevedo, que también, por no entretenerme mucho, les decía antes que estos trabajos necesarios de la segunda revolución industrial conllevaron la reglamentación de la educación, y así, por ejemplo, en 1878, en una fecha tan temprana, se hace la Escuela de Comercio y en 1883 la Escuela de Correos y Telégrafos. Los colegios laicos, que decir, ofrecían por un lado lo que la sociedad reclamaba pero que no daban los religiosos, y los religiosos evidentemente asentaban los principios ancestrales. Hay de 1882, de los congresos, de las sesiones de los congresos nacionales pedagógicos, hay algunas expresiones que realmente impactan, algunas ya las hemos oído, pero quería leer una de Concepción Sáenz que dice: las personas de edad les dirán que para ser buena madre y buena esposa no necesita poseer todas esas ciencias. Sus amigas le harán entender que el que se dedica a cultivar su espíritu para disponerse al conocimiento y cumplimiento de sus deberes pasa inadvertida en las fechas. Los hombres tendrán buen cuidado de hacerle notar su inferioridad y le aplican el calificativo de Maris Sabidilla. Hay algo que además muchas mujeres obreras sí tuvieron y fue la solidaridad de sus compañeros, porque a fin de cuentas hablamos de subsistencia, algo que las mujeres de las que hablamos no siempre lo tuvieron. Hubo profesiones que evolucionaron muy rápidamente para las mujeres y que tienen que ver con aquellas que se consideraban que se ajustaban muy bien al eterno femenino, digamos. Por supuesto, el magisterio, porque es algo que la mujer lleva haciendo desde el principio de la humanidad, que es educar a los niños. En principio eran solamente los párvulos y después fue avanzando. Y es cierto que la evolución del magisterio, gracias también al esfuerzo de aquellas mujeres, hizo también y normalizó un sector de actividad en las mujeres que fue muy útil para luego mejorar y normalizar otros sectores, como por ejemplo en la universidad, ¿no? Otras, por ejemplo, la medicina, sorprendentemente, pero porque evidentemente las mujeres podían atender a mujeres y niños solamente. La farmacia, porque como dicen algunos autores, bueno, la farmacia se hace en la soledad del laboratorio, ¿no? Con lo cual, además, no tiene por qué haber esa connivencia con hombres tan incómoda o tan incomodante para muchos de ellos, ¿no? Evidentemente, aunque en 1882 Pardo Bazán dijera que la igualdad es un derecho de las mujeres, que tiene que ser un destino propio, sus primeros deberes naturales son para consigo misma, su felicidad y dignidad personal tiene que ser el fin esencial de su cultura. Evidentemente es algo que podríamos decir y reivindicar hoy todavía, y es una frase de 1882, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto sí que es filosofía como algo todavía absolutamente inalcanzable. Evidentemente la preocupación sigue siendo dar una educación a la mujer que no vaya más allá de lo que los hombres consideran. De las trabas a la universidad y de las trabas legales, evidentemente ya se ha hablado de la ley de cómo en 1868 Ruiz Zorrilla abre la puerta a las mujeres con una serie de condicionantes, como en 1870 es necesario obtener el permiso de la superioridad para el ingreso, pero bueno, en cualquier caso, en 1880 hay 15 alumnas matriculadas en distintas universidades por todo el país. Filosofía y letras, que en el comienzo es una de las carreras que está siempre al final de la relación de medicina, ciencias, farmacia, etcétera, sufre un aumento muy importante entre los años 1927 y 1928. De hecho, se convierte en la segunda opción tras farmacia. Es importante porque, una vez más, vemos que efectivamente el estudio va muchas veces vinculado a la posibilidad de obtener un trabajo. Filosofía y letras ya está reglamentado y ya tiene establecidas cuáles son sus salidas y sus caminos para llegar a ese trabajo. De modo
que si bueno, en fin, solamente añadir entre paréntesis que en 1910, para que se vea la diferencia, los hombres matriculados en universidades eran 17.287. Quiero decir, cuando en 1900 las alumnas que cursaban el bachillerato eran solamente 400. También decir que el régimen burgués le importa mucho la formación del varón, sobre todo para el destino de las fábricas y su gestión, ¿no? Voy a ir un poco más deprisa, porque si no... En cualquier caso, llegamos a una orden por el cual se abre el Ministerio de Instrucción Pública, y ya estamos en una fecha avanzada, abre la puerta a las mujeres a cursar estudios de nivel medio y superior en las disciplinas que se consideraban adecuadas a las características femeninas. Esto enlaza con las que comentaba antes. Entre ellas están el cuerpo de archiveras y bibliotecarias. Me acerco. Entre ellas están el cuerpo de bibliotecarias y archiveras. Comentaba antes que el cuerpo de archiveras y bibliotecarias, por supuesto, admirando muchísimo a las mujeres, reconociendo su valor y sabiendo que a las conservadoras de museos nos han hecho mucho bien, pudieron regular su situación y normalizarla mucho antes que las conservadoras de museos. Las razones pueden ser varias. La primera es la individualidad con la que se pensaba, se ejercía ese trabajo. Es un trabajo que se puede hacer en solitario, en la intimidad casi de un archivo o de una biblioteca. Sin embargo, creo y pienso, y este podría ser un buen debate, el hecho de que el cuerpo de museos se haya consolidado muy tarde y en origen vengamos del cuerpo de arqueólogos, debió ser una traba muy considerable a que las mujeres pudieran acceder a ese cuerpo. Claro, nos hablaba Isabel brillantemente de Encarnación Cabré, pero Encarnación Cabré, y corrígeme, contó casi siempre con la compañía de su padre. Es decir, difícilmente en esa época una arqueóloga hubiera podido ejercer de arqueóloga, ¿no? Entonces yo creo, aunque esto requiere más estudio que el que he podido hacer, creo que eso tiene mucho que ver con esto y además una masculinización también de la propia profesión a través de ese trabajo arqueológico de campo. Voy a saltarme, María, porque si no, no te dejo hablar. Por supuesto, los filtros disuasorios que hemos visto todos. En los años 30, evidentemente, en fin, la esperanza, la felicidad de la llegada de ese tiempo que vemos aquí, a través de esos vestidos ya más ligeros, pero también, si pasamos de página, como la mujer, de algún modo, en la imagen superior intenta no mostrar sus curvas, es decir, bueno, que no sea su aspecto sexual de mujer y maternal el primero que se vea, sino una cierta neutralidad en el atuendo, y que habla de profesionalidad. No entiendo que sea una masculinización, sino sencillamente buscar la propia apariencia que libre de ciertos prejuicios y que haga más fácil esa entrada de las mujeres. Decía, bueno, en los años 30 evidentemente son de fortísimas transformaciones legislativas en el campo educativo, en la esfera jurídica, en la esfera política, pero quiero recordar dos cosas, puesto que se ha hablado mucho de ellos. La generación del 98 es la verdaderamente protagonista de la política de la República. Es decir, recordar la fascinante contradicción de Unamuno, el terrible exilio de Machado y su compromiso, como su hermano, sin embargo, está en el otro bando. Pero se hablaba ayer de la generación del 14, que curiosamente, frente a la del 98 y la del 27, que son masculinas, es eminentemente femenina, con lo cual se la ha silenciado en bloque. Hablamos de Carmen Baroja, de María de Maeztu, de Zenobia Camprubí, de Clara Campoamor, de Victoria Kent. Están resaltadas individualmente cada una en su faceta, pero no como generación. Margarita Nelken, María Blanchard, Pilar Valderrama como poetisa y otras muchas, ¿no? Llama la atención el comprobar que estas mujeres liberales, modernas, atrevidas, en muchos casos tienen un padre o una madre que es extranjero, lo cual facilita sus viajes, facilita su formación y facilita la apertura hacia otros estudios. La Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933, tan importante, tan romántica, por otro lado, en el mejor sentido del término, habla de la creación de nuevos museos, de la adquisición, reformas de instalaciones, incluso del desarrollo de las labores divulgativas. En esta misma fecha se realiza un crucero, el de 1963, que sé que, bueno, para todas las conservadoras es un hito,
es un hito por lo que significa. ¿20 ya llevo o me quedan? Me quedan. Bien, no me podían quedar 20. Bueno, en este crucero en el que van hombres, en el que ya se nos comentó como algunos ya se opusieron a ello, bueno, viajan y hablará María de ello mejor, es decir, pues, bueno, o quisieron ir futuras arqueólogas del tipo de María Braña, Encarnación Cabré, Dolores Enrique Arranz, María Luisa Galván Carabalerizo, Clarisa Millán García de Cáceres y otras que, como digo, probablemente cite si le dejo tiempo. Hay otro hito que demuestra la modernidad de la República respecto al tema de conservadores, y es que en 1934 se celebra en Madrid la Conferencia Internacional del Comité Internacional de Museos, dentro de un contexto internacional de reuniones y decisiones tomadas en la década de los 30, decisivas absolutamente para la conservación y la intervención en patrimonio. Bien, por supuesto, el hecho de que fuera en Madrid es particularmente interesante y supuso un salto adelante. Bien, si en 1938, ya en plena Guerra Civil, digamos, lo que luego serán los conservadores de museos quedan adscritos a la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Peculiaridades del cuerpo de museos, y con esto acabo, María, es, y creo que puede estar en el origen un poco, junto a esa asociación con archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, porque, claro, la biblioteca es el bibliotecario, con lo cual se está entendiendo que el bibliotecario no solamente estudia, documenta, cataloga libros, sino que además conoce la gestión de los procesos. En el caso del archivo es lo mismo, o sea, se puede comprender que no solamente sabe conservar, documentar, inventariar, catalogar los legajos y todos los documentos, sino que además conoce los procesos de gestión del archivo. En el caso de los museos, sin embargo, al estar unido a una práctica científica como es la arqueología, las cosas cambian. Bueno, creo que el origen, sí, pero en este caso más quizá, ¿no? Creo que el origen es porque evidentemente nuestro cuerpo deriva de la conservación de las colecciones reales. Después se pasa de una colección pública, pero aún todavía dependiente de esa administración real, y creo que una reminiscencia es patrimonio nacional, una feliz reminiscencia. El cargo honorario de museos es detentado por personas de prestigio, cultas, que decir, el Marqués de Cerralbo, otra serie de personas así. Y al cargo de conserje se le encomiendan determinadas funciones museográficas, que no me voy a tener en ello, pero que tiene, en fin. Y, evidentemente, la dirección facultativa y el conservador como tal se definieron muy tarde. Luego viene el conservador nacido por la regulación de la sección, desde la regulación de anticuarios, que es de donde nacemos, del cuerpo facultativo de archivos, bibliotecarios y museos, hasta llegar al cuerpo facultativo de museos, donde ya se implica la institución. Pero no somos museólogos, somos conservadores de museos, ¿no? Y eso creo que es importante. Bueno, el cuerpo de anticuarios se había creado en 1867. Como María va a hablar y va a contaros cosas más interesantes que yo, sí que quiero comentar tan solo esto. Evidentemente, ya se ha dicho esta mañana, volvemos otra vez al principio, las mujeres republicanas que salieron a la calle fueron mayoritariamente obreras. A ellas les debemos mucho. Aquí, evidentemente, un homenaje a esas mujeres absolutamente valientes. Pasa a la siguiente, yo únicamente decir, porque sí que me parece importante, que el franquismo rompió con todo esto que hemos hablado, esta edad de plata, esta esperanza, esta alegría, esta esperanza en el pueblo español de mejorar, rompió absolutamente este camino, lo quebró, volviendo a lo que ya sabemos, pero sobre todo en el caso de los conservadores, quizá también por la fuerte personalidad de algunos de los hombres que asumieron los cargos directivos y de poder dentro de los museos y dentro de los ministerios correspondientes, el trabajo se hizo absolutamente íntimo y interior. Es decir, el hombre director, la mayor parte de las veces, es quien representa el museo, la mujer es la que hace el trabajo interior. Sí que decir únicamente que, bueno, al final del franquismo hay cada vez mayor número de mujeres en la universidad, encontramos becarias como Carolina Martínez Munilla y María Montañez Matilla. Hay un sistema de becas de las cuales se beneficia, por ejemplo, María Ángeles Mezquiriz, que fue en Italia, en el Instituto de los Estudios Ligures, y que efectivamente el destino preferente de las mujeres no es la práctica de la arqueología en los años 40, 50, 60, sino evidentemente de los museos. Una mujer, Pilar Fernández de Vega, que es directora del Museo de América, recién creado en 1941.
Con esto decir el largo camino. Ya sé que he sido quizá un poco torpe por mi preocupación de contextualizar a estas mujeres, que era algo que me parecía de justicia, pero bueno, hay una serie de notas y luego estaré dispuesta a responder a lo que pueda responder. María. Bueno, nosotras, Marian y yo, cuando nos planteamos este trabajo, sí que siempre lo enfocamos como en estas dos partes. Por una parte, la contextualización, ¿no?, de todo el entorno, y luego, es verdad, la parte germánica, que era ya estudiar cómo se había producido la incorporación de la mujer a los museos. En este sentido tenemos dos vías principales. Obviamente la incorporación de la mujer a los museos se produce a través de la oposición, o sea, del acceso al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, que es la vía, digamos, oficial o la formal, ¿no? Luego había otra vía de acceso que en los museos sí se dio, y es verdad que Marian acaba de comentar estas diferencias que hay entre los cuerpos de archiveros, y bibliotecarios, que es verdad que no sabemos por qué en el campo de los museos sí queda esta especie como de amateurismo, ¿no?, de personas que se acercan a las instituciones a trabajar, a los museos, a las colecciones, pues desde otros ámbitos, que no son profesionales exactamente, ¿no? Y también hemos querido atender en los perfiles y también en las formas de relación, ¿no?, con las instituciones. Bueno, el acceso profesional a los museos mediante oposiciones, vamos a empezar por la parte, digamos, formal, la parte de las oposiciones, pues se produce gracias a la creación del Museo Arqueológico Nacional en 1867. Ya existía el cuerpo de archiveros y bibliotecarios desde hacía 10 años, gracias, ya se ha mencionado aquí otras veces, a la Ley Moyano, a la Ley de Instrucción Pública, y es a ellos, a este cuerpo, a quien se encomienda, cuando se crea el Museo Arqueológico Nacional y se promueve también la creación de otros museos provinciales, es a ellos a quien se encomienda la gestión de estas nuevas instituciones. Lo que pasa es que muy poquitos meses después, es decir, en junio, la creación del museo es de marzo de 1867, un poquito después, en junio, ya se crea esta nueva sección dentro del cuerpo de archiveros y bibliotecarios que se va a llamar de anticuarios, que se va a llamar de anticuarios durante muy poco tiempo, porque al cabo de unos pocos años va a pasar a ser ya la sección de arqueólogos. Y es a ellos, a los anticuarios, a los que se va a encomendar la gestión de los museos. ¿Qué ocurre? Ya desde este momento, desde la creación de estas tres secciones, o sea, se añade esta tercera sección, la de anticuarios, se distribuyen las plazas entre las tres secciones y vamos a ver, os comento, esto es que lo ha comentado ya también Marian, ¿por qué se produce ese lapso de tiempo tan importante entre 1867, que es cuando se abre el cuerpo de anticuarios, ¿no?, a los museos, y la primera incorporación de la mujer al cuerpo, que es en 1913, gracias a Ángela García Ribes, que es la primera que aprueba? A los museos va a ser un poquito después, la primera en aprobar va a ser Pilar Fernández Vega, unos años después, en 1920. Se produce, es que ya se ha comentado otras veces, debido a la limitación que existía al acceso de la universidad. La formación que se le requería, o sea, los estudios que se requerían para poder presentarse a la oposición eran universitarios, tenían además durante los primeros años, aparte de tener estudios universitarios, tenías que haber asistido a la Escuela Superior y Diplomática, que nunca hubo mujeres en la escuela, o sea que fue imposible que se presentaran mujeres a esta posición. Y es verdad que en estos años hemos comentado estos casos de Elena Maseras y de María Goiri, que son estas mujeres pioneras en los estudios cuando aún no estaba permitido el acceso a la universidad, y es a partir de 1910, con esta Real Orden, que le he querido traer la imagen porque la verdad es que son muy poquitas líneas, es muy escueto lo que dice, es muy poquito, y qué cambio fundamental supuso, ¿no?, que fue lo que dio acceso no solamente a los estudios universitarios, sino, como ha comentado Marian, a lo que fue el ejercicio profesional, que era tan importante. Lo que quería comentar antes es que desde el principio, cuando se añaden los anticuarios, la sección de anticuarios al cuerpo, se distribuyen las plazas entre estas tres secciones. Y vamos a ver que
va a haber muy pocas mujeres trabajando en museos, pero es que también había muy pocos hombres. Quiero decir que, como veis en estos círculos que hemos hecho, pues es que la distribución de plazas siempre jugó en contra de los museos. Pues fuimos quizá los últimos en llegar a este tipo de relación un poco ahí. Existían muchas más bibliotecas y archivos y entonces siempre no estuvo compensado. Esto hizo, veis aquí los datos de varios años, pues que, por ejemplo, en el año 1903, de los 99 integrantes del cuerpo, 11 solamente prestaban servicio en museos. Por supuesto, todo hombres, estamos hablando de todo hombres. En 1906, de 266, hay 18 en museos. Esto nos lleva a que al final de todo el proceso, cuando decimos final del proceso, es el final como del cuerpo, ¿no? Que es el último, hemos estudiado el último escalafón, que es el de 1959. Unos pocos años después, en 1970, es cuando ya se crea el cuerpo facultativo de conservadores y es cuando ya se produce, digamos, la división de las tres secciones, dejamos de compartir cuerpo, ¿no? Y en 1959 hay solamente 20 mujeres prestando servicio en museos, pero es que solamente había 40 miembros prestando, o sea, es decir, estaba totalmente dividido, había 20 hombres y 20 mujeres en 1959. Para que tengamos idea que es que las cifras, digamos, muy limitadas de mujeres también se debe a esta característica especial que tenía el servicio en museos. En 1867 se crean las plazas y hemos visto cómo transcurren esta serie de años, ¿no? En que se produce la incorporación de la mujer. Hemos querido también hacer un estudio de cómo se produce el ingreso de la mujer a través de las oposiciones, estudiando el número de mujeres que se presentan y que aprueban en las convocatorias. ¿Por qué las que se presentan y las que aprueban? Bueno, pues era interesante ver cómo había sido el comportamiento de los tribunales, si había habido cierta discriminación a la hora de valorar el esfuerzo de las mujeres. Y la verdad es que lo que hay que concluir es que no la hubo. Es decir, veis os explico un poco el gráfico. Estas dos columnas no representan hombres y mujeres, estamos representando siempre porcentaje de mujeres. El azul más clarito son mujeres, porcentaje de mujeres respecto a los hombres, o sea, respecto al total de presentados, ¿no? El clarito representa las que se presentan a la oposición y el azul más oscuro son las que finalmente aprueban la oposición. En 1912 las fechas hacen referencia a la fecha de publicación de la convocatoria. Es verdad que Ángela García Ribes consigue la plaza en 1913, pero es que era una convocatoria que se publica en 1912, se refiere a eso. En 1912 Ángela García Ribes es la única mujer que se presenta en la oposición, de un total de 99, creo que eran, de 92, perdonar, de 92 opositores, 91 hombres y una mujer, que fue Ángela García Ribes, que finalmente superó la oposición, quedando el número 11, que lo habías comentado, Delia, de 26, con destino a la Biblioteca del Instituto de Gijón. A partir de la convocatoria de 1920, porque en 1915, aunque ya estaba abierto el acceso y Ángela había sido la primera, digamos, mujer en acceder, no se presenta ninguna mujer, entonces no hay presencia de mujeres. Pero a partir de 1920 ya va a ser constante la presencia. No solamente eso, sino que vemos que la proporción entre admitidas, ¿no?, entre presentadas y aprobadas, pues va siempre en los primeros años a favor de la mujer, es decir, hay porcentajes superiores de mujeres aprobadas. En 1920, por ejemplo, hay 9 mujeres de 99 candidatos y aprobaron 4 de 25, lo que representaba un 9% de mujeres presentadas y 16 de aprobadas. En 1922 pues, se presentan un 14% y aprueba un 33%. Hay aquí un lapso de tiempo entre el 22 y el 29 en el que no hubo oposiciones, no hubo convocatorias, y eso vemos que hizo disparar, o sea, esa especie como de acumulación que se produce ahí, hizo disparar el número de mujeres presentadas, y vemos que en estos años ya llegan prácticamente a una equiparación total, en torno al 50% están tanto presentándose como aprobando.
Es curioso ver cómo al final del ciclo, es decir, nosotros hemos estudiado hasta 1940, pues porque nos habíamos planteado estudiar, digamos, estos primeros años de impacto, ¿no?, de llegada de la mujer, ¿no? Pero es curioso cómo a partir de, en el 35 es esta oposición de auxiliares que habéis comentado también antes. Aquí lo que pasa que es que hubo un gran número de presentados, pero tanto hombres como mujeres. O sea, en la oposición de auxiliares, como los requisitos eran inferiores a nivel de estudios, había muchísimos más candidatos. Aquí, en realidad, se empieza a invertir la proporción, ¿no? Es decir, son muchas menos las mujeres que aprueban que las que se presentan. Y sería quizá necesario hacer esta misma revisión en los años posteriores, porque hemos comentado aquí varias veces durante las ponencias cómo se producen esta evolución en el acceso de la mujer a los museos, quizá no sea tan lineal como nos estamos imaginando, ¿no? Entonces, hay periodos de involución y puede ser que el cambio de las condiciones sociales que se producen a partir ideológicas, ¿no?, que se producen a partir después de la Guerra Civil, puede hacer que haya cierta involución en este sentido. Aunque solamente sea anecdótico comentarlo, sabemos por una noticia que da Carmen Alfaro, que fue conservadora del Museo Arqueológico Nacional, del Departamento de Numismática, cómo a la llegada de Martín Almagro a la dirección del museo en 1968, es decir, estamos muy avanzados en el tiempo, más de la mitad de las mujeres que prestaban servicio entonces en el Museo Arqueológico Nacional pidieron traslado. Quiero decir que es cierto que durante estos años, tú has comentado la Edad de Plata, estamos a lo mejor asistiendo a una Edad de Plata y luego hubo ahí unos años, efectivamente, de los que nosotros somos herederos. Nos encantaría ser herederos de esta situación, pero yo creo que somos más bien herederos quizá, ¿no?, de la siguiente, y es lo que tenemos que interiorizar. La conclusión de estas cifras es que la apertura de la universidad a las mujeres y, sobre todo, el sistema de oposiciones garantizó el acceso de la mujer. Fue la garantía que permitió que las mujeres pudieran acceder a estos puestos de trabajo. El acceso de las oposiciones y también el funcionamiento del escalafón, que también es una cosa que me ha encantado ver cómo funcionaba, la verdad. Era alucinante cómo lo bien, estrictamente, que funcionaba el escalafón. Gracias a eso, en el escalafón de 1959 tenemos a Ángela García Ribes, que había sido la primera mujer en aprobar, la tenemos entre los 7 funcionarios en el primer rango del escalafón, que eran los que cobraban, tan importante como eso, eran los que cobraban más sueldo. Entonces, Ángela García Ribes estaba entre ese grupo de 7 funcionarios que cobraban 40.200 pesetas, que es lo que permitió el escalafón. Es verdad que en el estudio de la mujer al acceso a los museos hay otra parte, que es la parte que no tenemos cuantificada, que es la parte esta, por ejemplo, de la producción científica. Pues es un mantra que se repite a menudo, que es que la producción científica de las mujeres es muy inferior a la de los hombres. En la necrológica, por ejemplo, que escribe Juan Zozaya sobre Felipa Niño Mas, lo menciona. O sea, pues es que escribió muy poco. Bueno, pues Felipa Niño Mas desarrolló toda su carrera. Habría que verlo. Yo, la verdad, es que eso es una cosa que se repite constantemente, pero habría que verlo. Quizá estemos funcionando aquí en un proceso de estos de silenciación o no sé, ocultación, no ocultación, no digo perversa, no digo consciente, pero algo está funcionando. A todos nos suenan los nombres de a cualquiera que trabajemos en museos, ¿no?, de Blas Taracena, Navascués, Gratiniano Nieto, Ferrandis, Elías Tormo, Almagro. Todos estos nombres son los... Pero tenemos, por ejemplo, el nombre de Concepción Fernández Chicarro, que fue directora del Museo Arqueológico de Sevilla, que publica entre 1945 y 1952 65 artículos científicos. Y ella no está en nuestra cabeza, o sea, no forma parte de estas mujeres científicas, ¿no? Hay otros criterios para valorar el tema de la participación de la mujer. Cuando se trata de, digamos, operaciones a dedo, es decir, cuando no está funcionando los reglamentos, la oposición, el escalafón, se nota que la mujer está más retraída. La participación de la mujer, por ejemplo, en tribunales de oposiciones fue un poco más tardía. Ángela García Ribes, que nuevamente es la primera en participar en un tribunal, lo hace 20 años después de conseguir la plaza, ¿no?
En museos, Pilar Fernández Vega, que es también la primera, es mucho después. La participación de la mujer en los patronatos, pues también muy inferior. La participación de la mujer en puestos de dirección, que eso sí que, porque es verdad que el escalafón funcionaba, pero a nivel de, que es lo que estoy diciendo, pero luego había... funcionaba, digamos, un escalafón paralelo que era el de las designaciones a dedo, por ejemplo, para puestos de dirección, que eran los méritos, ¿no? Entonces, ahí es cuando la mujer, digamos que va perdiendo puestos. De todas maneras, defendamos el hecho de que se habilitara este sistema de ingreso, porque, como digo, garantizó el acceso. De hecho, en aquellos museos en los que no hay este sistema de acceso, el ingreso de la mujer es muchísimo más tardío. Y sin querer señalar, pero señalando, pues el Museo del Prado, por ejemplo, que tiene un reglamento que permite que tanto el director como los conservadores de pintura y escultura sean nombrados a propuesta del patronato, es decir, no tienen la consideración de funcionarios, el acceso de la mujer fue muchísimo más tardío que en el resto de museos, ¿no? En el caso, además, del Museo del Prado, se da la circunstancia de esto que comentábamos antes, que sí que hay mujeres, sabemos que hay mujeres trabajando en el Museo del Prado, o sabemos que las hay en un periodo de tiempo muy determinado, que es este, es la Junta de Protección del Tesoro Artístico, que se pone en marcha entre 1936 y 1939-40, que es cuando finaliza sus trabajos, y aquí vemos, bueno, hubo mujeres trabajando en la Junta, no demasiadas, porque se contabilizan que el total de personas que colaboraron con la Junta están alrededor de 940 y en torno a 65 mujeres son las que participaron en la Junta. En la Junta participaron mujeres que eran profesionales de museos, de archivos también, de bibliotecas, pero bueno, me voy a referir a las de museos, por ejemplo, Felipa Niño Mas en el Museo Arqueológico Nacional, Pilar Fernández Vega en el Museo de Artes Decorativas, pero también tenemos a Encarnación Cabré, por ejemplo, colaborando con la Junta desde el Museo Cerralbo. Y en el Museo del Prado aparecen nombres como Juana Cruz Olivares, Felipa Moreno, Petra Nobel, Josefa Torres, que no aparecen en la plantilla del museo, no formaban parte de la plantilla del museo. Estas mujeres que acceden a este tipo de trabajo, y en concreto la Junta es un ejemplo muy claro de ello, acceden a través de relaciones, muchas veces a través de relaciones personales. Por ejemplo, Rosa Chacel y su hermana estuvieron trabajando para la Junta. Rosa Chacel estaba casada con Timoteo Pérez Rubio, que fue presidente de la Junta Central. Teresa León, que la vemos aquí en la foto central, ¿no?, que es casada con Alberti, pero bueno, colaboró con la Junta de forma bastante protagonista en un momento determinado, gracias a su activismo político, ¿no?, a través de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Y una de estas mujeres no profesional de los museos y que parece trabajando en la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional, llegó a ser directora del Museo Cerralbo tras la Guerra Civil. Es una mujer que está totalmente silenciada, no solamente por su condición de mujer, sino por su condición también de mujer extracuerpo. O sea, que nosotras también tenemos que estar pendientes de estas dobles, digamos, censuras, ¿no?, que aplicamos. Pues es que además, como no era del cuerpo, pues no hay que considerarla, ¿no? María Cardona Bravo es una figura bastante, no sé, misteriosa. Su nombramiento como directora del Museo Cerralbo se produce después de que se ha cesado Juan Cabré, y está solamente 2 años, del 39 al 41. Luego estuvo vinculada a los museos. Ella tenía, antes de ser nombrada directora del Museo Cerralbo, accede al Museo Cerralbo a través también de sus vinculaciones personales, porque es amiga del que entonces era descendiente del Marqués de Cerralbo, que forma el museo, ¿no?, de Manuel Aguilera y Ligues, es muy amiga de él, y entonces creemos que accede a la dirección, porque también era nombramiento directo del patronato, todavía no estaba servido el museo por el cuerpo. Tenía una vida intelectual anterior a su nombramiento en el Museo Cerralbo y luego posterior también, puesto que después de ser cesada en el Museo Cerralbo se va a Toledo al Hospital Altavera. Por hacer un trazado, como Belia ya ha hablado de Pilar y de Felipe, bueno, por esta foto que también tenías en la presentación, que es la verdad muy bonita, de 1936 en la puerta del Museo Arqueológico. Solamente deciros que Pilar Fernández Vega y Felipa Niño son
las primeras conservadoras. Hay una pugna ahí a ver quién es la primera, porque no se sabe muy bien, porque Pilar Fernández Vega es la primera que aprueba las oposiciones, pero está unos años trabajando no en museos sino en archivos. Y es Felipa la que parece que accede en 1930, cuando aprueba, directamente al Museo Arqueológico Nacional. No quería dejar pasar tampoco la figura de Consuelo Saz Pastor, que digamos que es el caso de éxito total en el campo de los museos, ¿no? Nace en Madrid en 1916 y muere en 2005. Estudió Filosofía y Letras, es doctora en Historia. En 1941 aprueba las oposiciones al Cuerpo de Archiveros y tan solo un año después, en 1942, es nombrada directora del Museo Cerralbo, donde estuvo toda su vida profesional. Lo que pasa es que compaginó la dirección del Museo Cerralbo con otros puestos. Lo fue todo en los museos. Es verdad que a Consuelo Saz Pastor le pasa lo mismo que le pasa a Pilar Fernández Vega, que es que tenían padrino. Pues, y además creo que hasta, por lo que se menciona en la bibliografía, hasta era el mismo, que era el ministro, pues una a través de una relación familiar y la otra pues una relación de amistad, ¿no? Entonces Pilar Fernández Vega, que también es un caso de éxito, porque fue directora del Museo de Artes Decorativas y luego del Museo de América, le pasa lo mismo que a Consuelo Saz Pastor, que también hizo una carrera de súper éxito. Es que además Consuelo Saz Pastor debía tener una personalidad arrolladora, ¿no? La vemos aquí en esta foto con la raqueta de tenis, era una gran deportista, ganaba cantidad de trofeos y lo fue todo en los museos, ¿no? La primera mujer en impartir clases de museología, implicada en proyectos internacionales, en el ICON, la Junta Central de Museos, fue vocal por fin del Prado, en fin, una mujer de éxito. Bueno, siento no haberme podido extender más en estas figuras, pero bueno, valen para ver que en los museos en estos años hay grandes profesionales mujeres de gran prestigio, de grandísimo nivel, incluso a nivel internacional, y que son y serán ejemplo para todas. Bueno, agradecer, que ya lo ha hecho María, pero yo también quería aprovechar la ocasión, la participación y la invitación a participar en estas jornadas que me ha parecido muy interesantes. Muchas gracias.